Game over, se acabó. Se acabó el orden mundial tal y como lo habíamos conocido durante los últimos 80 años. Ese orden mundial, que estaba dominado por la bipolaridad entre Estados Unidos y Rusia, la Guerra Fría y la existencia de la OTAN como mecanismo de defensa de la Alianza Atlántica frente al gran enemigo que era Rusia, todo eso se está cayendo. Ese orden mundial que nació de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la negativa de participar por parte de la Unión Soviética en el plan de recuperación, en el plan Marshall, todo eso está cayendo hoy, según hablamos, como consecuencia de las conversaciones y colaboración que están pactando Estados Unidos y Rusia. ¿Y esto por qué ocurre? Pues os lo voy a decir. Esto ocurre porque para Estados Unidos, Rusia ya no es el enemigo a batir. Ya no es necesario defenderse de Rusia. Es más, Rusia se convierte en un poderoso aliado. ¿Frente a quién? Frente a quien Estados Unidos considera su nuevo gran rival, que no es otro que China. Y creo que si os enseño este gráfico que os voy a mostrar, veréis claro el porqué. En este gráfico que veis en pantalla podéis ver cómo ha evolucionado el comercio mundial en los últimos 20, 24 años, 25 años, y cómo la mancha, por decirlo de alguna manera, de China, es decir, el dominio de China en el comercio mundial, cómo el dominio de China en el comercio mundial se ha ido imponiendo gradualmente al de Estados Unidos en la mayor parte de los países de toda África, la mayor parte, si no toda Asia, e incluso en Europa. Incluso en Europa tenemos una gran presencia de China como principal socio comercial de algunos países europeos. Esto, esto es lo que preocupa a Estados Unidos. Esto es lo que preocupa a Trump, no Rusia. Rusia se convierte en un aliado a la hora de poder introducir en el mercado nuevas tierras raras, energía, elementos que Estados Unidos necesita para potenciar su propia industria. Este cambio de paradigma, es decir, el hecho de que Rusia ya no sea el enemigo a batir, sino un potencial aliado, y que todo ese eje de poder, todo ese eje de conflicto también esté virando, por tanto, de Europa a Asia, a China, es lo que está pasando en estos días. Esto no es un hecho puntual, pero es un proceso que estaremos viendo, que ya estamos viendo y que seguiremos viendo en los próximos meses, y en esta agitación del orden mundial es donde Europa tiene que buscar posicionarse, y no lo está haciendo, por supuesto. Europa está tratando de aferrarse al viejo orden, está tratando de aferrarse a mantener la OTAN viva, está tratando de aferrarse a seguir siendo un siervo de Estados Unidos. En lugar de aprovechar esta oportunidad para conquistar su independencia de precisamente Estados Unidos, de la que hemos sido apéndice durante los últimos 80 años, Europa, mejor dicho, las élites políticas europeas, ven su futuro íntimamente ligado a mantener esa servidumbre con Estados Unidos. Os voy a poner una declaración que creo que va a ayudar a entender o a reforzar esto que os acabo de decir. Vamos con la declaración. Esta es. Vamos a por ella. We have made a decision. We'll be announcing it very soon. Está And it'll hablando be 25. Está hablando, por supuesto, está hablando de los aranceles que Estados Unidos planea poner sobre la economía y los países de la Unión Europea. Vamos con el corte. Percent, generally speaking, and that'll be on cars and all of the things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. And we accept everything of them, and we have about a $300 billion deficit with the European Union. Now, I love the country. ¿Lo habéis visto? Tenemos un déficit comercial de 300.000 millones, con Europa. Ese déficit comercial, esas relaciones comerciales son lo que para el presidente Donald Trump está en el centro de su estrategia política o del centro de su estrategia política para su mandato, para los próximos 4 años. Eso es lo que está guiando sus decisiones. Estas declaraciones son de ayer mismo. Estas declaraciones no son más que una nueva confirmación de cuáles son los parámetros en los que hoy se está moviendo el orden mundial.
y en los que Europa todavía no sabe cómo posicionarse. Pero vamos a ver una declaración más, en este caso de Vladimir Putin, en la que confirma cómo está cambiando la relación de poder entre estas dos grandes potencias. That our business is what we discussed at the meeting. Rare earth metals is a very important component, very important resources for Estamos hablando modern de sectors of las the tierras economy, raras. and we are not doing much in this direction yet. We must do more. And the purpose of today's meeting is to focus administrative resources on this area at the first stage. By the way, we would also be ready to offer our American partners, when I say partners, I mean not only administrative government structures, but also companies. If they showed interest in working together, what does he want to do? It seems to me that he wants to improve the situation, the political. Lo estáis viendo, es decir, Putin se está abriendo totalmente a la colaboración, ya no solo administrativamente entre gobiernos, entre estados, con Estados Unidos, sino también con las empresas. Se está ofreciendo, no solo está ofreciendo, esto ya es la consecuencia de una serie de reuniones previas que habían tenido Estados Unidos y Rusia en la que han definido un marco de colaboración, un marco en el que pueda existir la paz entre Estados Unidos y Rusia, de manera que las inversiones militares de Estados Unidos puedan decrecer y dedicar esos recursos a otras cuestiones. Y como parte de esa estrategia también está la reducción de esfuerzo por parte de Estados Unidos en Europa, porque ha entendido que ahí no es donde está el foco de su interés geopolítico actualmente. Lo veíamos antes, el foco está en parar la expansión comercial de China. Ese es su nuevo foco, ese es el nuevo marco de poder en el que tenemos que calibrar dónde se posiciona cada país. Seguimos con el vídeo. I think it's a good idea. The United States would have cut by 50%, and we would have cut by 50%. Well, the People's Republic of China would join later if it wanted to. We believe that the proposal is good. ¿Habéis visto? Lo que está diciendo es que está de acuerdo en principio a esa propuesta de reducción del gasto militar del 50% que ha hecho Donald Trump. Están cambiando las reglas de una batalla. Ojo, la batalla continúa, pero en otros términos. Y el rival ya no es Rusia. Rusia es un posible aliado. Y aquí aparece la gran contradicción para Europa. ¿Cuál es esa gran contradicción? Pues el hecho de que... Quito la pantalla. Un momentín. El hecho de que un aliado, que ya se está confirmando como aliado para Estados Unidos en el plano comercial, y que ya se confirma también que deja de ser un enemigo en el plano militar, sin embargo, a los líderes europeos les está sirviendo para seguir justificando el incremento en gasto militar, ojo, gasto militar, dinero que va a ir de nuevo a Estados Unidos, gasto militar para protegernos de una amenaza que realmente no existe. Una amenaza que no existe. Señores, señoras, vienen tiempos duros para los europeos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver obligados por nuestras élites políticas a hacer un incremento salvaje en el gasto militar, que va a ir a parar a los bolsillos de grandes empresas norteamericanas, y como consecuencia de ello, incrementaremos la deuda, reduciremos servicios, reduciremos calidad de vida, reduciremos poder adquisitivo y seguiremos siendo dependientes de Estados Unidos. Esto que se avecina para los europeos, aparte de ser duro, puede ser una oportunidad, y aquí es donde quiero focalizar la reflexión final de mi vídeo. Ya decía Antonio García Trevijano que el régimen del 78 en España, pero esto puede ser aplicable a cualquier otro régimen partitocrático que tenemos en Europa, caerá por una crisis que no provocaremos nosotros. No somos nosotros, no es la acción de un pequeño grupo de la sociedad civil quien hará caer el régimen. El régimen caerá por factores externos, que serán económicos, que serán militares, que será por una crisis de deuda pública. Estamos cerca de eso. Lo que es y debe ser nuestra responsabilidad y debe ser nuestro objetivo es estar preparados para que cuando este régimen se tambalee, y os aseguro que se vienen turbulencias, cuando este régimen se tambalee, tenemos que estar fuertes y preparados para aprovechar la oportunidad e introducir en el debate público la necesidad de un cambio de las reglas de juego. Tenemos que ofrecer una alternativa democrática. Y ojo, esto va a ser una batalla dura porque la palabra democracia se ha usado tanto y tan mal que se ha prostituido su significado, pero nosotros debemos incidir en hacer entender que aquello que estamos sufriendo hoy en Europa no son precisamente malas democracias, son oligarquías de partido, donde los ciudadanos, los gobernados, no tenemos ningún poder ni ningún control sobre el poder político. Tenemos que seguir manteniendo fuerte ese mensaje porque será clave cuando llegue el momento en el que la sociedad deba dar un paso al frente para imponerse frente a esa clase política que nos está llevando a la ruina. Señores, se avecinan tiempos duros, pero os aseguro
para los que queremos luchar por conquistar la libertad política en España, es una oportunidad que no podemos dejar de aprovechar. Salud y libertad política para todos.